Amigos, sean ustedes bienvenidos a Problema y Posibilidad en su edición entrevista. Mi nombre es Michael Villalobos, comisionado de Diálogo de Desarrollo en la Asamblea de Estudiantes de Economía. El día de hoy tenemos el enorme agrado de poder presentar a María Antonieta Alba Luperdi, destacada economista peruana, ex ministra de Economía y Finanzas, que posee una maestría en Administración Pública en Desarrollo Internacional por la Harvard Kennedy School. Además, gestionó la respuesta económica del país ante la pandemia del COVID-19 y actualmente se desempeña como directora de proyectos en la consultora Acasus en Suiza. Estimada Tony, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Buenísimo. Bueno, antes de comenzar la entrevista, queremos comentarle a nuestra audiencia que la temática que vamos a abordar el día de hoy es justamente sobre el rol de la gestión pública en el crecimiento económico y las expectativas que se encuentran alrededor de este. No obstante, antes de comenzar, nos gustaría consultarte, o mejor dicho, queríamos que nos cuentes qué fue lo que te motivó a estudiar digamos, gestión pública después de haber culminado tus estudios en economía. Sí, yo cuando era muy joven, esto siempre lo cuento, tuve la posibilidad de visitar espacios muy distintos a los que yo vivía en Lima. Viajaba mucho por el Perú y cuando era muy joven veía enormes diferencias en, por ejemplo, el colegio al que yo iba respecto a otros que veía en las regiones. Todavía no podía entenderlo, pero sí me llamaba la atención las enormes diferencias. Y ya un poco entrando hacia secundaria, que yo creo que siempre digo que nos exigen muy jóvenes saber qué queremos estudiar. Entrando hacia secundaria, y en mi familia hay muchos funcionarios públicos, yo tenía claro que quería trabajar en el Estado por la enorme capacidad de impactar a la vida de las personas que te da el Estado, ¿no? Si tú trabajas en el Ministerio de Educación, puedes hacer políticas para los miles o millones de estudiantes, ¿no? El tema de la escala es muy grande. Entonces, yo decidí estudiar economía porque no tenía mucha claridad, tenía 16 años, pero sí veía como una profesión que me podía dar herramientas para trabajar en el Estado. Me enfrenté a lo que se enfrentan la mayoría de jóvenes, es que no hay una ruta clara de ingreso al Estado, salvo excepciones como el Banco Central, que tiene estos cursos el curso de verano, o las reguladoras. No hay una ruta clara, no existe el servicio civil, pero tuve la suerte, no sé, un día revisando revisando la bolsa de trabajo, yo estudié economía en la Pacífico, revisando la bolsa de trabajo de la Pacífico, vi que había un puesto para ser asistente del director general de inversión pública y postulé en el MEF. Y así fue como entré a los 22 años, entré al MEF y yo diría que mis 10 años de experiencia en el Estado, 5 o 6 años han sido en el MEF. Por eso cuando yo fui, yo le tengo mucho cariño al MEF porque ha sido la casa donde crecí. Buenazo, estimada Tony. Definitivamente estamos convencidos que tú eres una motivación para miles de estudiantes en el Perú para poder seguir quizás la carrera de estudio de economía y posteriormente la gestión pública y, ¿por qué no?, en una gran universidad como es Harvard. Bueno, ahora sí nos vamos a entrar directamente en las preguntas, ¿no?, entendiendo un poco el contexto actual. Sabemos que hoy nos encontramos en una situación crítica y difícil a nivel económico, creo, a nivel global, ¿no? Las presiones inflacionarias se hacen notar, no solamente a nivel nacional, sino que también internacional. Justamente el día de ayer estamos pendientes de las noticias de la FED, ¿no?, sobre la idea esta de subir la tasa de referencia, que creo es indispensable, fundamental. También tenemos la coyuntura actual, está brindada por una situación de conflictos bélicos, estamos en un máximo de deuda de PBI a nivel mundial, la informalidad en el Perú ha ido creciendo y el empleo no ha avanzado tampoco. Entonces nos encontramos en una situación con cientos de problemas alrededor, ¿no? El eje central es la situación mal parada económicamente en la que se encuentra Perú. En ese contexto me gustaría consultarte, digamos, en este periodo de transición de la crisis por la pandemia y una nueva normalidad, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían los principales factores que están impidiendo el crecimiento económico del Perú este 2022? Bueno, no podemos negar, como bien lo has mencionado, que hay un factor externo, ¿no? La guerra, los problemas que hay en las cadenas logísticas, eso no lo podemos descartar.
Pero lo segundo, yo creo que es una profunda incertidumbre en los agentes económicos. Creo que no hay lo que más afecta a las decisiones de inversión, si no me equivoco, la última proyección de crecimiento de la inversión privada es 0% del MEF. Entonces, definitivamente no hay yo aprendí muy rápido cuando fui nombrada ministra de Economía el enorme rol que yo tenía de transmitir confianza en que las reglas de juego del manejo de la economía se iban a mantener. Y lo aprendí a hacer, ¿no? Costó mucho porque yo tenía mucha exposición a medios dentro del MEF. Yo vengo de Hacienda. El MEF puede venir de Economía o de Hacienda. De Hacienda son los sistemas administrativos del Estado, donde tus clientes son el Estado. Entonces, yo creo que, y también otra cosa que se entiende es que como ministro de Economía, tú estableces los lineamientos de la política económica, pero los ministros sectoriales son muy importantes. El ministro de Energía y Minas recordemos que la minería es el 10% del PBI. El ministro de Trabajo es alguien que establece las reglas de juego en el mercado laboral. Entonces, a pesar de esta inconsistencia que hay en los mensajes entre del Ministerio de Economía y Finanzas con los ministros productivos, genera muchísima incertidumbre en los agentes económicos. Yo siento que al MEF un poco que le enmendan la plana, ¿no? Lo hemos visto con los decretos supremos de el incremento de la remuneración mínima vital, con los proyectos de ley para el cambio, el primer proyecto de ley que hasta el día de hoy no entiendo de qué se refería, contra el abuso de los monopolios, y o luego el proyecto de ley de la Asamblea Constituyente. Entonces sí siento que como no hay un mensaje consistente y coherente entre el gabinete, eso genera mucha incertidumbre, ¿no? Y finalmente, tengo mucha preocupación por la ejecución de la inversión pública, ¿no? La inversión pública es un gran contribuye al crecimiento económico. Cuando tú ves la inversión pública, por ejemplo, del gobierno nacional, quienes te mueven la aguja son 3 o 4 ministerios, ¿no? El MTC, Vivienda, Educación y Salud, con sus programas grandes de PRONIS y de PRONIET. Creo que ha habido una caída importante en la calidad de los funcionarios públicos. Han traído personas novatas a manejar yo digo, son unos Titanics, ¿no? Son unos buques enormes y han traído gente muy inexperta. Entonces eso definitivamente está afectando la ejecución de la inversión pública y resulta aún más preocupante que tenemos elecciones este año y lo que se ve en la inversión pública es que los nuevos equipos se instalan y definitivamente durante ese periodo la ejecución de la inversión pública cae. Entonces sí veo, como te decía, o sea, en resumen, el efecto internacional, que es difícil se pueden hacer medidas inteligentes. Creo que, por ejemplo, ante la inflación se han debido hacer medidas más focalizadas que estas reducciones del IGB. Pero, en fin, entonces tenemos el contexto internacional, tenemos mucha incertidumbre porque no hay un gabinete sólido que transmita la confianza en el respeto de las instituciones y en el respeto de las reglas de juego. Y 3, ha habido una caída muy grande en la calidad de los funcionarios públicos que va a afectar a variables tan importantes como la inversión pública. Sí, excelente. Coincido totalmente contigo, sobre todo sobre este último punto, ¿no? De la calidad de los funcionarios públicos, que creo que es un tema que se debe tocar a fondo. También comentabas el tema de la inversión pública, que es una temática que vamos a abordar un poco más adelante en una pregunta que creo que te va a gustar mucho, porque tú te has enfocado en esta área. Pero bueno, ¿no? Sabemos que tú has enfrentado directamente, digamos, los efectos de la pandemia desde el Ministerio de Economía y Finanzas, has liderado políticas que abordaron lo que entonces fueron los principales riesgos, ¿no? Que suponían el contexto de la crisis. Además, sabemos que el escenario en el que nos encontramos ahora difiere un poco del que tuvimos en el 2020, digamos, el arranque de la pandemia, y también del escenario del año pasado, el 2021, donde hubo un año de inflexión en los efectos económicos y sanitarios. Y bueno, partiendo de tu experiencia, digamos, ¿cuáles crees que son las oportunidades que existen ahora para poder
abordar la crisis desde las políticas económicas? Eh, a ver, yo, por ejemplo, creo que hay un mensaje eh, que no era tan fácil de difundir políticamente, pero era que la formalidad pagó. O sea, la formalidad tuvo rendimientos, ¿no? Durante el COVID-19, y el ejemplo más concreto es Reactiva Perú, ¿no? Si tú eras una empresa formal, podías acceder. Entonces, yo siento que hay una enorme, o sea, hay estos mensajes a los agentes económicos. Sé formal y tienes una serie de ventajas. Entonces creo que hay ahí una ventana de oportunidad a la formalización. De repente me estoy equivocando con los números, pero te puedo decir que aproximadamente 200.000 créditos de Reactiva, quizás más, fueron créditos a personas naturales con negocio. Entonces, eso podría haber sido, yo tenía esta idea en la cabeza con el equipo del MEF, en poder hacer un programa. O sea, ahí ya tenías a personas que tenían negocios, pero no tenían una empresa, eran personas naturales. Entonces, creo que ahí había una enorme posibilidad de dar un empujoncito a la formalización. Igual definitivamente hay que revisar el régimen tributario de las MIPES, que seguro lo han escuchado antes, que incentiva el enanismo de las MIPES. Entonces creo que ahí hay una enorme oportunidad para impulsar la formalización. Creo también que Reactiva a mí me parece que funcionó muy bien. Entonces también ha puesto sobre la mesa modelos que podrían ser para impulsar el acceso al crédito, ¿no? Esta modalidad de, imagínate, que también golpea en formalización, ¿no? Imagínate tu primer crédito con garantía estatal para impulsar a las empresas a tener crédito y formalizarse. Entonces creo que ya hemos, como dicen los gringos, crack the model. O sea, hemos craqueado el modelo de cómo podría ser eh, un instrumento con garantía estatal que tenga incentivos, que mejore las tasas de interés, porque también lo que pasó con las tasas de interés en Reactiva es impresionante, ¿no? Sin Reactiva, las MIPES accedían a tasas de interés en el sistema no financiero de 40%, en el sistema financiero de 20%, con Reactiva entraron a tener tasas de menos de 2%. Entonces también ahí hay un modelo que se replicó por ejemplo, en el FAE MIPE, en el FAE Agro, pero claro, ahí no tratamos de ser más flexibles con el diseño, porque las empresas tenían una patita en la formalidad y una patita en la informalidad, las que entraron al FAE MIPE. Y luego yo creo que, o sea, no solamente pensando en política económica en el contexto macro, creo que la política económica también tiene que pensar en las condiciones para el crecimiento del capital humano de un país. En la pandemia se hicieron algunas cosas que fueron importantes y pasaron un poco desapercibidas, creo, ¿no? Por ejemplo, se sacó un decreto de urgencia de medicamentos, donde se abrió un poco el problema que teníamos en ese momento con los medicamentos, era la enorme cantidad de intermediarios. Entonces, en un decreto de urgencia se amplió la posibilidad para que los ciudadanos compraran directamente a los productores. Esas medidas, por ejemplo, fueron medidas que quizás sin pandemia no hubiesen pasado, pero que se pudieron hacer en su momento. Entonces creo que fue una enorme oportunidad para avanzar, ¿no? También se avanzó con el tema de los genéricos. Entonces creo que la pandemia, también, por ejemplo, creo que la pandemia puso en evidencia una preocupación muy grande que siempre es como la basura que se esconde debajo de la alfombra, que es el problema que hay con las pensiones en el Perú, ¿no? Ante la insistencia del Congreso de su medida, que yo me acuerdo que yo dije una frase que causó muchos memes cuando yo le decía al Congreso que querían la devolución de los fondos de la ONP. Yo les decía, no se puede devolver lo que no existe, ¿no? Esos fondos ya han Claro. sido. Pero eso nos llevó a proponer un proyecto de ley que desgraciadamente fue archivado, que ya tenía una serie de mejoras. Por ejemplo, ¿no? Ahí está
sensación que en el Sistema Nacional de Pensiones había una situación de injusticia, que si tú no llegabas a los 20 años, por ejemplo, si tú te quedabas con aportes de 19 años y 8 meses, no tenías acceso a la pensión. Entonces, eso, propusimos un proyecto de ley, las pensiones proporcionales, introducimos una serie de medidas para mejorar el sistema de pensión. Entonces, creo que la crisis fue una enorme oportunidad también para introducir algunas mejoras. Excelente, súper interesante lo que comentas. Mira, justamente la pregunta que sigue va ligada mucho con lo que nos acabas de comentar. Ratificabas tú la importancia que ha tenido el Ministerio de Economía y Finanzas, también el Banco Central, para poder llevar a cabo proyectos como lo que fue Reactiva Perú, ¿no? Y justamente esa es una temática muy tocada, ¿no? Sabemos que el Banco Central de Reservas, por ejemplo, es un ente importantísimo para la economía de nuestro país, ya que entre sus funciones se encuentra la de garantizar la estabilidad de los precios, o en otros términos, controlar la inflación, también la de garantizar el pleno empleo, que creemos que es fundamental, súper importante. Sin embargo, algo que ha alimentado la discusión de muchos economistas sobre el proceso de desarrollo del Perú en los últimos años, en las últimas décadas, es justamente que nos estamos fijando solamente en resultados de la contabilidad nacional. Nos fijamos en indicadores como el crecimiento del PBI, los términos de intercambio favorables, digamos, mantener una inflación controlada, pero si bien esto es fundamental para poder, digamos, tener mapeado, llevar el control de que estamos teniendo un crecimiento económico sostenible, no da cuenta por sí mismo de un desarrollo humano, justamente como lo comentaba, ¿no? Un desarrollo humano sostenible. Entonces, tras tu experiencia en gestión pública, ¿a qué crees que se deba justamente esto, ¿no? Es decir, el debate en torno a la posibilidad de desarrollo y que ésta se centre solamente en la dimensión económica y no en las múltiples dimensiones que tiene el bienestar, ¿no? Que es un componente importantísimo del desarrollo humano. Sí, yo acá voy a salirme un poco, voy a meterme a otro campo, pero yo creo que acá hay un tema de voz y de la capacidad de los ciudadanos por demandar servicios. Yo creo que voy a hablar de la élite, entre comillas, porque, o sea, no quiero entrar a unas discusiones filosóficas, pero las personas con capacidad adquisitiva en el Perú han totalmente privatizado los servicios que consumen, ¿no? Tu hijo va al colegio privado, tu hijo vas a una clínica privada. Entonces, el consumo de los bienes públicos, de la educación y la salud, no es consumida por las personas que tienen voz. En cambio, ellos sí consumen estabilidad económica, por así decirlo, ¿no? Ellos sí tienen la capacidad de pedir un Ministerio de Economía que respete las reglas fiscales, un banco central que se maneje de manera autónoma. Entonces, creo que eso es lo que se ha visto en los últimos años, ¿no? Las instituciones que se han fortalecido y que está bien que lo hayan hecho, responden a una presión muy grande de los agentes económicos porque funcionen bien, pero ellos no consumen servicios públicos. Ellos no están yendo a la educación pública, no están yendo a la salud pública, entonces no hay nadie que presione, ¿no? por esos servicios. Y yo siempre, si tú te pones a pensar, cuando yo era ministra de Economía, mes a mes habían estos 2 o 3 numeritos como el déficit fiscal, como cómo era el crecimiento económico de ese PBI, Claro. con el que se medía mi desempeño. Pero no hay nada que se revise mes a mes que mide el desempeño del ministro de Salud o el ministro de Educación, o de casi de ningún ministro en realidad, ¿no? Es como que toda la presión se ha generado todo este contexto para hacer la rendición de cuentas del Ministerio de Economía, cosa que me parece perfecta, pero no se le rinde cuentas a nadie más, ¿no? Sí, excelente, excelente, coincido contigo totalmente, ¿no? Es como que solamente nos fijamos en el Ministerio de Economía y, digamos, los logros que está teniendo a nivel económico el país, ¿no? Pero no nos fijamos en otros factores que también son importantes. También sabemos, por supuesto, que asumiste un cargo dentro del Ministerio de Educación, y a esto va ligada la segunda pregunta, y ya te lo comentaba previamente. Ya desde tu paso por el Ministerio de Educación, reconocías de la importancia de aumentar y mejorar la inversión en este sector tan importante, ¿no? Y que esta debería hacerse a través de una mejora y una buena gestión del presupuesto público. Ahora bien, cuando nos ponemos a analizar las fuentes de esta inversión, nos damos cuenta que el aumento o un incremento de la inversión en el sector de educación básicamente descansa en el crecimiento económico. Es decir, que si la economía o el PBI
no creció, se estancó, también lo hace la inversión en educación. Es decir, también se estanca, incluso ligeramente puede llegar a caer, ¿no? Entonces, en este sentido, sabemos que las brechas en este sector son amplias, muy amplias, ¿no? Y la pandemia no ha hecho más que profundizar en las enormes problemáticas. Ha interrumpido el proceso de aprendizaje de miles de estudiantes en todo nuestro país, y bueno, la situación es conflictiva. En base a eso, ¿no? Y a partir de la realidad del sector educación que ya conocemos desde hace muchos años, que está en nuestro país incluso desde mucho antes de la pandemia, ¿cuál crees que serán las probables consecuencias, no solo económicas, sino que también sociales, en el mediano y largo plazo? Mira, yo creo que vamos a tener, si no hacemos algo urgente por educación, vamos a tener o sea, una generación de niños y niñas. Dicho sea de paso, los impactos son inequitativos. Quienes más los necesitan, más han sido afectados. Que no manejen las competencias para ser productivos en el mercado laboral. Y yéndonos un poco más filosóficos, recordemos lo que decía Amartya Sen como desarrollo como libertad, ¿no? Que un país es desarrollado cuando un individuo puede emprender el proyecto de vida que le haga feliz, ¿no? Entonces vamos a tener muchos jóvenes frustrados porque no pueden hacer lo que sueñan, pero vamos a tener también enormes problemas de productividad en el mercado laboral, ¿no? Y un poco, por mi trabajo de ahora estoy metiéndome un poco más a temas de educación, eh, y se habla pues de las competencias del siglo XXI. La economía está cambiando tanto eh, que probablemente una persona en el futuro va a tener que reinventarse muchas veces para cambiar, o sea, para reinventarse porque va a cambiar de trabajos y lo que tú necesitas es otra serie de competencias como sentido crítico, la capacidad para aprender, o sea, ni siquiera quiero meterme a eso. Yo siento que la educación pública es muy tradicional. Entonces, no solamente estamos privando a miles de estudiantes de competencias básicas para entender lo que leen y para manejar números básicos, pero también creo que no hemos dado el paso en pensar cómo construimos en ellos las habilidades que requiere este siglo XXI para ser personas muy competentes y muy flexibles en este mercado laboral, que creo que el COVID también lo ha cambiado para siempre, ¿no? O sea, las competencias de tecnología, de manejo de tecnología, van a ser fundamentales en la nueva economía, ¿no? Sí, excelente, coincido totalmente contigo. Hoy por hoy se hace énfasis solamente en las habilidades digamos, que involucran un plan de estudio, ¿no? Pero es mucho más importante ahora, creo yo, también, al igual que, como lo mencionas, desarrollar inteligencias múltiples, ¿no? Y fijarnos más en, digamos, cómo nosotros como estudiantes desarrollamos esta capacidad de lectura, esta capacidad para poder aprender. Creo que eso es lo fundamental cuando ya vamos al mundo real, ¿no? Bueno, ya estamos finalizando, comento, estimada Tony, esta entrevista, ¿no? Y digamos, digamos, una solicitud final, nos gustaría preguntarte, digamos, o mejor dicho, que nos des una recomendación para todas las personas que estamos interesadas en tal vez poder realizar una especialización en gestión pública, en economía, un mensaje final, digamos, que te gustaría dar a la comunidad universitaria, tanto de nuestra universidad, pero sabemos que eso está abierto para toda la comunidad universitaria en general. Sí, yo en realidad los invitaría a entrar a trabajar al Estado. Eh, el Estado, y como ya he comentado antes, tiene un enorme impacto en la vida de las personas. Soy totalmente consciente que no es un sistema con las condiciones de meritocracia, con las condiciones laborales atractivas, pero eso es algo que tenemos que cambiar y se necesita en el Estado más gente con una sólida formación y sobre todo con ética y con buenas intenciones de cambiar el país, ¿no? Y creo que el Estado también es muy formativo, ¿sí? Para los primeros años, por ejemplo, en el mundo laboral, en el Estado, y esto es algo que aprendí en Harvard, ¿no? Cuando tú llegas al primer día de clases en la escuela de gobierno de Harvard, te enseñan un triángulo, que ellos le llaman el triángulo estratégico de la política pública, ¿no? Que te dicen que la buena política pública tiene tres componentes. Primero, rigurosidad técnica, que es lo que posiblemente hayamos escuchado en nuestros cursos de economía, que es el diseño basado en la evidencia.
Luego, implementación operativa, que significa pensar que la política pública tiene que llegar hasta el ciudadano, ¿no? Tenemos miles de ejemplos todos los años de cómo gastamos 500 millones en textos escolares, los mandamos a la Dirección Regional de Educación y no sabemos si es que llega al niño. ¿Ya? Eso es una mala política pública. Y la tercera es el consenso político, ¿no? La política que implementemos tiene que ser, en algunos casos, tiene que tener respaldo político porque requiere leyes, y el otro tiene que ser aceptado por la población que lo recibe, ¿no? Y no ha sido el caso de Perú, pero en otros países donde he trabajado, por ejemplo, la vacuna del COVID-19 tenía un enorme rechazo. Entonces, no te sirve de nada mandar las vacunas a diferentes países y no, la vacuna no va a llegar automáticamente a los brazos, no hay mucho que trabajar con temas de demanda en la ciudadanía. Entonces, este triángulo también lo que te dice es que el Estado requiere trabajar en equipo, ¿no? Una persona no puede ser experta en los 3 puntos del triángulo. Entonces creo que también el Estado, para mí, ha sido una escuela muy importante para entender mejor el Perú. No te digo que lo entienda hasta ahora, pero me permitió viajar mucho por el Perú, interactuar con personas de diferentes regiones del Perú. Así que yo los invito a dar su granito de arena desde el Estado. Sí, excelente. Es muy fácil percibir que digamos, vives tu profesión, ¿no? En ese sentido, me gustaría comentarte, digamos, ¿cómo crees que te sirvió el haber estudiado gestión pública y, digamos, todos los estudios que has realizado a lo largo de tu vida, hoy por hoy en tu vida, en la realización de tus proyectos de vida? Creo, es una pregunta, nunca he pensado en eso, pero creo que primero, ese tema de como les decía, la buena política pública está requiere una rigurosidad técnica, un entendimiento de la evidencia, entonces creo que sí despierta una curiosidad intelectual en general de entender por qué, ¿no? Creo que yo no me quedo tranquila y ahora desgraciadamente que los medios de comunicación sacan cualquier cosa, yo no me quedo tranquila con una explicación de por qué, ¿no? Por ejemplo, cuando yo era ministra, se lo tengo que decir, sacaron este confinamiento de un día salían las mujeres y otro día salían los hombres. Y yo quiero saber, o sea, cada decisión que se toma la trato de como de poder explicarla, ¿no? Creo que esta curiosidad intelectual por entenderlas, por qué se dan algunos problemas, ha sido fundamental, ¿no? Y eso también te da mucha humildad, ¿no? De ser consciente que hay mucho por aprender, hay mucho por leer y siempre saber que todos los días hay más y más conocimientos. Entonces creo que también esta humildad de saber que uno no es especialista en todo y de traer a la mesa a personas que saben más que uno, me sirvió mucho cuando era ministra, uno, para formar mis equipos. Yo siempre dije que desde que era directora general de presupuesto público, que quería en mi equipo estrellas y que mi rol era hacerlas brillar, ¿no? Que mi rol era hacer que su vida... Entonces, por ejemplo, cuando yo era ministra tenía unos viceministros estupendos, el de Economía y el de Hacienda, y unos directores generales que eran yo les decía, unos rockstars. Entonces, yo trataba de asumir toda la presión y los momentos difíciles políticos y dejarlos a ellos seguir trabajando, ¿no? Por ejemplo, una de las experiencias más duras cuando fui ministra fue la interpelación, que no contentos con uno, decidieron interpelarme 2 veces. Y fueron 2 semanas que yo estaba muy preocupada porque mi cabeza estaba en la interpelación, eran 84, 80 y tantas preguntas que responder, y esto como me distraía del día a día, de la crisis económica. Entonces, saber que tenía un equipo increíble, que yo estaba en ese momento lidiando con la parte política, creo que hizo que el MEF no se detuviera a pesar de esta confrontación que yo tenía con el Congreso. Estimado Tony, muchas gracias, de verdad nos ha servido muchísimo. Además, creo que nos ha quedado cortes de entrevista, has mencionado muchísimas cosas, creo que nos han mostrado un panorama distinto de tu apreciación y ha sido muy interesante realmente mantener este diálogo contigo. Mencionaba lo último, me pareció
hermoso, la verdad, digamos, un acto de liderazgo inminente, digo yo, porque me agrada mucho el tema del liderazgo y justamente comentabas cómo es que denominas a tu equipo, ¿no? Entonces creo que incluso esa debería ser temática para otra entrevista de ser posible. Nada, agradecerte de la Asamblea de Ciencias de Economía por habernos brindado este espacio y esta gran, digamos, oportunidad de que la comunidad universitaria pueda conocerte, tal vez un poco más allá de lo que conocemos a través de los medios de comunicación, ¿no? Y entender un poco más de cómo tú ves, digamos, estas temáticas y, digamos, cómo tú te has integrado con tu profesión, que digamos, pensamos que es increíble, ¿verdad? Entonces, bueno, nada más que agradecerte bueno, solamente eso. No sé si te gustaría mencionar algo, el último comentario, algo Sí, más o no, simplemente podemos finalizar. que algo que mi trabajo de los últimos meses me ha abierto mucho más los ojos, ¿no? Creo que creo que yo no era tan consciente de la importancia que tienen las mujeres en la formulación de políticas públicas, ¿no? Creo, mi equipo cuando era directora general de presupuesto, éramos todas mujeres, solamente había un hombre, y creo que no era consciente de lo potente que es, por ejemplo, que seamos todas mujeres, la fuerza que le poníamos al diseño de intervenciones efectivas para las intervenciones de violencia contra la mujer, la fuerza que le poníamos, porque era un tema que lo sentíamos muy, nos afectaba como personalmente, ¿no? Y ahora que estoy viajando mucho a Pakistán, ¿no? Que Pakistán tiene problemas muy grandes de muerte materna, muy grandes en realidad, todos los temas de salud materna neonatal, me ha pasado haber estado en reuniones con todos hombres, discutiendo la importancia de la lactancia materna, discutiendo la importancia de porque es importante tener un parto seguro y yo decía, no puede ser posible que estén hombres acá definiendo el servicio de atención de salud, porque yo Claro. creo que ellos no entenderían. Tenía la suerte que en esa región la ministra era mujer, las únicas mujeres en la sala éramos la ministra y yo, obviamente yo muy callada, entonces ella les decía lo importante que era y lo difícil que era para una mujer, por ejemplo, la lactancia, ¿no? Que es un tema fundamental en el desarrollo de la primera infancia. Y yo veía que todos los hombres en la mesa como que la miraban sin entender. Entonces yo decía, yo no entiendo por qué no hay mujeres acá. Entonces la mitad de Claro. nosotros somos mujeres. Hay algunas políticas que son muy relevantes para las mujeres y creo que tener esta mirada no de cuotas, sino de entender cómo las mujeres tienen una mirada que diversifica, que hace o sea, que contribuye, que enriquece, es fundamental. A mí me parece lamentable que hayamos retrocedido, por ejemplo, en el tema del gabinete, ¿no? En mi época éramos casi la mitad. No me acuerdo si exactamente la mitad, pero sí había una apuesta porque seamos casi la mitad mujeres. Y es lamentable que los siguientes gabinetes, la presencia, sobre todo en este último gobierno, la presencia de las mujeres se ha reducido y además hemos tenido que lidiar con figuras, primeros ministros que son agresores de mujeres, ¿no? Y eso es realmente lamentable. Sí, excelente. Claro, justamente dentro de nuestras actividades, nosotros como parte de la Asamblea, digamos, estamos en esta idea, ¿no? De poder integrar a que, digamos, o fomentar el hecho de que más mujeres puedan pertenecer o, digamos, asumir las entrevistas, los podcasts y las diversas actividades que estamos haciendo porque lo creemos vital, indispensable, ¿no? Creo que estos espacios nos permiten eso, poder entender y conocer al Perú y, bueno, te agradecemos por formar parte de este proyecto. Muchas gracias nuevamente, estimada Tony, y nada, los estimados a la gente que está detrás de Por Mi Posibilidad, como siempre, y nos vemos en una siguiente edición. Muchas gracias.